Todavía recuerdo cómo se me retorcía el estómago en nudos de emoción aquella noche. Mike y yo acabábamos de terminar una cena sencilla y tranquila, una de esas primeras citas donde no estás del todo seguro de si has impresionado a la otra persona. Estábamos sentados en su auto, prolongando el momento en el estacionamiento, mirándonos el uno al otro como si no quisiéramos que la noche terminara. Fue entonces cuando lo sugirió. Una caminata a medianoche por el Cañón Provo. Una parte de mí dudó. Sabía que el cañón podía ser ominoso después del anochecer, pero estaba montando una ola de adrenalina, ansiosa por ver a dónde podría llevarnos esta nueva conexión. Sin pensarlo dos veces dije que sí, fingiendo ser más valiente de lo que me sentía. Salimos del reconfortante resplandor de las luces de la calle y condujimos más adentro del cañón. Con cada milla que pasaba, el zumbido habitual de la actividad nocturna desaparecía, reemplazado por un silencio tan denso que me hacía inclinarme hacia adelante en el asiento. Alcancé a ver siluetas fugaces de acantilados imponentes a ambos lados del camino, apenas delineadas por la luz de las estrellas. Mike seguía golpeando el volante, aparentemente tranquilo, pero lo vi entrecerrar los ojos hacia el inicio del sendero sin iluminación mientras nos estacionábamos. Verlo alcanzar una linterna me dio un pequeño alivio, aunque no estaba segura de que ese pequeño haz de luz pudiera hacer mucho allí afuera. Cuando salimos, el aire frío me envolvió. Me ajusté la chaqueta, dudando en silencio de mi decisión. Mike tomó la delantera en un sendero estrecho que se abría entre rocas sombrías. Al principio, la atmósfera se sentía casi romántica. El crujido de la grava bajo nuestros pies, el suave susurro de las hojas sobre nuestras cabezas. Era como si tuviéramos ese fragmento de naturaleza solo para nosotros. Pero con cada paso, me daba más cuenta de lo aislados que estábamos. Mi respiración comenzó a acelerarse, y me sorprendí mirando el sendero detrás de nosotros, medio esperando que algo surgiera de la oscuridad. Mike aún no admitía estar nervioso, pero noté cómo seguía escaneando el camino por delante. Había mencionado que conocía bien el área, pero su ritmo disminuía cada pocas zancadas, como si estuviera decidiendo si debíamos continuar o regresar. Me repetía que en realidad no pasaba nada, que solo eran nervios jugándome trucos, pero no podía negar lo extraño que se sentía el aire, como cada sonido, desde nuestros pasos hasta la más mínima brisa, parecía amplificado. Eventualmente llegamos a un tramo donde las ramas colgantes bloqueaban la poca luz de las estrellas. Mike encendió la linterna y el haz de luz titilaba, proyectando formas frenéticas en el suelo. El sendero parecía más estrecho que nunca, y noté que apretaba la linterna con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Avanzamos con pasos cautelosos. Pensé en sugerir regresar, pero no quería que pensara que era una cobarde. Tal vez él sentía lo mismo, porque ninguno de los dos hablaba. Fue entonces cuando Mike se detuvo. Casi chocó conmigo. No se movió por unos segundos, y un destello de pánico me atravesó. El haz de la linterna rozó la tierra, iluminando un bulto en nuestro camino, algo que no encajaba con las rocas o ramas habituales. Mi pulso se aceleró. Mike retrocedió, sin atreverse a tocarlo de nuevo. Elevó un poco la linterna y el haz se movió sobre el terreno irregular, pero aún no podía distinguir qué era lo que estaba allí. El silencio se volvió opresivo. Nos miramos a los ojos, y supe de inmediato que ambos queríamos correr. Ninguno de los dos hizo preguntas. Giramos y retrocedimos con rapidez. Cada golpe de mi zapato contra la grava retumbaba como un trueno. La linterna se movía de un lado a otro, revelando apenas lo suficiente para guiarnos, pero no podía dejar de imaginar siluetas al acecho más allá de su alcance. No respiré tranquila hasta que llegamos al auto. Incluso entonces, mis manos temblaban tanto que me costaba abrochar el cinturón de seguridad. Condujimos en un silencio tenso, demasiado alterados para hablar. Cuanto más nos alejábamos del inicio del sendero, más se relajaba mi pecho,
aunque una sensación de asunto pendiente se mantenía conmigo. Intenté hacer un chiste sobre cómo habíamos elegido una manera ridícula de pasar una primera cita, pero las palabras se murieron en mis labios. Mike forzó una media sonrisa, aunque sus ojos permanecieron fijos en la carretera vacía. En ese momento me dije a mí misma que solo había sido un susto nocturno, una extraña casualidad. Ambos estábamos vivos, sin daño alguno. Entonces, ¿de qué preocuparse? Pero una parte de mí no podía ignorar la sensación eléctrica de que habíamos evitado algo terrible, un roce con una amenaza sin nombre. Nunca hablamos sobre aquel bulto sin forma en el sendero, y en el fondo, creo que ambos sabíamos que nunca lo olvidaríamos. Por un tiempo fingimos que no había pasado nada. Mike y yo seguimos con nuestras vidas. Salimos, nos mudamos juntos, eventualmente nos casamos, y nunca volvimos a mencionar aquella extraña noche. Se convirtió en un acuerdo tácito. Si no hablábamos de ello, quizá desaparecería. De vez en cuando, sin embargo, lo sorprendía mirándome en la oscuridad, como si él también estuviera contemplando las mismas preguntas que yo no me atrevía a pronunciar. ¿Realmente nos topamos con algo serio allí afuera o todo estaba en nuestra cabeza? Pasaron los años en relativa paz. Nos instalamos en un pequeño apartamento, conseguimos trabajos estables e incluso empezamos a organizar brunches los sábados para nuestros amigos. La vida parecía casi normal, hasta aquella noche en que vimos un programa de televisión sobre Ted Bundy. No era el típico especial de crimen real. Tal vez me hubiera desconectado, pero algo en el tono del entrevistador me hizo detenerme. No puedo explicarlo, pero sentí un escalofrío mientras Mike y yo nos mirábamos. Se quedó congelado con un bocado en la boca, el control remoto aún en la mano. En la pantalla, Bundy hablaba con una calma perturbadora, como si describiera una salida casual. Luego le preguntaron sobre la noche en que casi lo atrapaban en el Cañón Provo. Mi corazón comenzó a latir tan violentamente que pensé que podría ahogar el sonido del televisor. Al principio me negué a creer que pudiera ser nuestra historia, pero él describió cómo había atraído a una chica hasta allí, cómo había desechado su cuerpo y cómo escuchó a un par de excursionistas subiendo por el sendero. Mencionó que el hombre prácticamente había pisado a la víctima y por un momento creyó que lo habían descubierto, pero luego, inexplicablemente, esas dos personas simplemente se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad. Miré a Mike, esperando que dijera algo, con la esperanza de que hiciera un chiste o me asegurara que era una coincidencia. Pero él se quedó mirando la pantalla, la mandíbula apretada, los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. En ese silencio, la realidad me golpeó. Sentí mi pulso subir hasta las sienes, y una ola de náusea me recorrió. No podía ser otra persona. Éramos nosotros quienes habíamos tropezado con esa pesadilla. Tenía que ser la misma noche, el mismo cañón, el mismo detalle de pisar algo que no debía estar allí. No recuerdo cuánto tiempo nos quedamos sentados en ese estado de shock antes de que uno de nosotros alcanzara y pusiera el televisor en silencio. Todo lo que recuerdo es el peso de lo que habíamos aprendido, presionándonos como un yugo aplastante. Ninguno de los dos sabía qué decir. Fue un minuto, tal vez dos, pero se sintió como una hora. Simplemente nos miramos, lidiando con la certeza nauseabunda de que habíamos estado a metros, a pasos, de uno de los depredadores más viciosos de la historia moderna. A partir de esa noche, nuestro recuerdo de la caminata a medianoche cambió para siempre. Hasta entonces, podíamos tratarlo como una historia de camping que salió mal, algo que habíamos exagerado en nuestra imaginación. Pero con la verdad al descubierto, comencé a tener flashbacks súbitos en medio de la noche. Soñaba que estaba de nuevo en ese sendero, rodeada de oscuridad, escuchando pasos fantasmales detrás de nosotros. En mis pesadillas, Mike y yo nos dábamos la vuelta y no estábamos solos. Me despertaba jadeando.
incapaz de sacudir la posibilidad de que Bundy hubiera estado a solo centímetros detrás de un árbol, observándonos, quizá considerando lo fácil que sería atraparnos a ambos. Mike se volvió más silencioso en las semanas siguientes. Dejó de ir al gimnasio de escalada y perdió el interés en los deportes de aventura que antes amaba. Un día admitió que no podía soportar el sonido de la grava, porque le recordaba nuestra carrera hacia el auto esa noche. Esa confesión, en realidad, me hizo sentir menos sola en mi miedo. No era la única consumida por él. Nunca denunciamos nada a la policía porque para entonces ya había pasado mucho tiempo. Bundy ya estaba encerrado, sin ser una amenaza para nadie, pero esa sensación de impotencia permaneció con nosotros. Habíamos estado tan cerca de la tragedia y fue pura suerte que saliéramos ilesos. Hay una cierta culpa que viene con sobrevivir cuando alguien más obviamente no lo hizo, y esa culpa se asentó sobre nosotros como un pesado manto. Incluso ahora, si surge el tema de caminar de noche en una reunión, Mike y yo intercambiamos miradas cómplices. Nuestros amigos no tienen idea del oscuro secreto que compartimos. A veces nos preguntan si queremos ir a un campamento grupal, pero siempre encontramos una excusa. No entienden por qué nos negamos, y espero que nunca tengan que hacerlo. Hoy en día no pienso en ello constantemente, pero de vez en cuando algo, una noticia, un movimiento fugaz en mi visión periférica, revive el recuerdo. Soy transportada a ese momento en el sendero, la oscuridad presionando, el estómago en un nudo por una alarma repentina al rozar con algo indescriptible con el pie, y recuerdo la cruda verdad de esas horas sin luna. Una mente retorcida acechaba justo fuera de nuestra vista, observando cada paso que dábamos. Salimos con vida. Alguien más no tuvo esa suerte. Llevaremos ese conocimiento con nosotros, en silencio, por el resto de nuestros días. Salí gateando de mi litera en la estación de guardabosques horas antes del amanecer, sintiendo un destello de anticipación en el pecho. Las mañanas temprano en Yellowstone suelen darme un tipo de emoción tranquila, como si el parque fuera mío solo por un rato. Hice una revisión rápida de mi equipo bajo la luz fluorescente zumbante. Agua, snacks, mi radio, un pequeño botiquín de primeros auxilios. Todo parecía en orden. Un par de colegas estaban tomando café cerca, pero solo nos saludamos con un asentimiento. Cada uno tenía sus propios planes para el día, y yo ya estaba concentrado en salir hacia el Valle Lamar. El camino hasta el inicio del sendero fue silencioso. Sin turistas a esa hora, sin largas filas de autos, solo la carretera abierta y la promesa de soledad. Cuando finalmente estacioné y empecé a caminar, el sol comenzó su lento ascenso, pintando el cielo con suaves rayas de rosa y dorado. El aire sabía fresco, y unos pocos bisontes se veían en los bordes lejanos del valle. Recuerdo haber pensado, esto es lo que amo de este trabajo. Todo se sentía en paz en ese momento. Recorrí las primeras millas a un ritmo tranquilo, escaneando el horizonte en busca de lobos o alces. La hierba era alta, moviéndose en olas que hacían que el paisaje pareciera casi vivo. Normalmente encuentro ese movimiento reconfortante, pero algo me incomodaba en el fondo de la mente, una tensión que no podía nombrar. Los únicos sonidos eran mis propios pasos y el suave susurro del viento. Ningún murmullo de otros excursionistas, ningún vehículo a lo lejos. Parecía que el valle y yo éramos las únicas cosas existentes. A unas 11 millas del camino más cercano, el sendero se abrió en un amplio claro. Y allí lo vi. Al principio supuse que era una gran roca medio enterrada en la tierra, pero al acercarme se reveló la forma inconfundible de la cabeza de un ciervo. Una cierva, para ser exactos. Yacía justo en medio del camino, como si hubiera sido colocada con intención precisa. Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras me acercaba para verla mejor. Había visto muchos restos de fauna a lo largo de los años. Cadáveres despedazados por lobos o osos, medio comidos por carroñeros.
Esto era diferente. No había sangre alrededor, y el cuello terminaba en una línea inquietantemente suave. Los ojos de la cierva estaban bien abiertos, casi vivos si no los mirabas demasiado de cerca. Sin marcas, sin pelaje desgarrado, nada, solo una cabeza que parecía intacta, sin señales de dientes, garras ni nada más. Incluso los cuervos locales, que normalmente se abalanzarían, no estaban a la vista. Me agaché, tratando de mantener la voz firme en caso de necesitar comunicarme con la central, pero mi radio solo chisporroteaba estática. El valle bloqueaba cualquier señal clara. Mis manos temblaban un poco mientras tomaba algunas fotos, enfocando la cámara en cada perturbador detalle. Parte de mí quería buscar el resto del cuerpo, pero la lógica me decía que estaría cerca si algún depredador natural hubiera sido responsable. No había ni una huella, ni marcas de arrastre en la tierra, ningún signo de lucha. Caminar alrededor del área se sentía como pisar un territorio prohibido. El sol seguía brillando, pero la escena irradiaba una extraña oscuridad propia. Miré hacia la hierba alta, esperando tal vez ver algún movimiento, algún animal acechando, o una persona agazapada fuera de la vista. Mi inquietud crecía con cada segundo. Finalmente decidí que había recogido todo lo que podía. Mi radio seguía chisporroteando inútilmente, y la idea de regresar a un lugar más alto para una señal clara se sentía urgente. Antes de irme, eché un último vistazo prolongado a esa cabeza cortada, grabando la imagen en mi mente. Había manejado situaciones extrañas como guardabosques, pero esta se sentía más allá de lo extraño. Había una sensación profunda de que algo quería que yo lo viera, como si el propio valle hubiera decidido mostrarme algo que mantenía oculto para todos los demás. Me di la vuelta, con el corazón latiendo fuerte, y empecé a regresar por el sendero, luchando con demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Mi habitual confort en la soledad se había evaporado. El amplio paisaje abierto se sentía extrañamente asfixiante, y sabía que mientras me alejaba de esa horrenda visión, no descansaría hasta encontrar alguna explicación, sin importar cuán imposible pareciera. Avancé por el sendero serpenteante con un nudo en el estómago, repitiendo cada momento que pasé agazapado junto a esa cabeza de cierva cortada. El aire se sentía más frío que una hora antes, aunque el sol seguía cegando desde lo alto. Cada paso levantaba polvo que se asentaba sobre mis botas, pero apenas lo notaba. Mis ojos estaban pegados al horizonte, escaneando cualquier señal de movimiento. Sentía que algo podría estar observando desde detrás de la hierba que se mecía. El camino comenzó a ascender de manera constante y luché contra la tentación de acelerar el paso. No era solo el shock de lo que había encontrado, era el peso de todas las preguntas sin respuesta aplastando mis nervios. El crujido sordo de estática en mi radio finalmente comenzó a transformarse en un leve zumbido de voces cuando despejé la cresta. Mi corazón dio un brinco, agradecido por siquiera un hilo de conexión con el mundo exterior. Me detuve sobre un afloramiento rocoso, controlando mi respiración, y levanté la radio a mis labios. «Vas, habla el guardabosques Shelton», dije, con la voz más temblorosa de lo que quería. «¿Me reciben?» El silencio era agonizante, interrumpido solo por un siseo de estática, hasta que una voz se filtró, baja y cautelosa. «Shelton, habla BAS. Te recibimos. ¿Todo bien allá?» Casi me reí de la pregunta. Necesito reportar algo inusual», logré decir. Mi boca estaba seca, la lengua pesada. ¿Cómo podría describir lo que vi? Hay una cabeza de ciervo, una cierva, cortada limpiamente, sin sangre, sin huellas, sin cuerpo. A 11 millas. En una larga pausa que se extendió por la conexión, la voz preguntó de nuevo, claramente incierta. Tomé una respiración profunda, haciendo mi mejor esfuerzo por sonar tranquilo. Una cabeza de ciervo cortada, intacta.
Está justo en medio del sendero. No hay evidencia de un depredador. Entendido, respondió finalmente la operadora. Enviaremos a alguien a revisarlo. Manténgase a la espera de nuevas instrucciones. El clic de la radio al quedarse en silencio me sacudió más de lo que esperaba. Esperaba una explicación inmediata, algún tipo de solución lógica, pero no vino nada. En su lugar, el eco de mis propias palabras resonaba en mi cabeza, sonando más absurdo con cada segundo. Continué subiendo la cresta, con el silencio cerrándose a mi alrededor. La luz brillante del sol parecía contradecir la inquietud oscura que se aferraba a mí, y me di cuenta de que había estado caminando con los hombros tensos, como si me protegiera de algo detrás de mí. Mi mente no dejaba de dar vueltas a las mismas preguntas. ¿Qué podría cortar una cabeza tan perfectamente aquí, en medio de la nada? ¿Quién haría algo así solo para dejarla en un sendero? ¿Y por qué una cierva sin astas ni nada de valor para un cazador furtivo? Cuando llegué a mi campamento esa tarde, apenas podía evitar caminar de un lado a otro. A la tenue luz de mi linterna, repasé las fotos que había tomado, ampliando cada detalle extraño. Los ojos todavía parecían vivos. Me encontré mirando el corte suave, esperando ver alguna pista que se me hubiera escapado en el campo. Cada ángulo solo reforzaba lo antinatural que era. Mi mente volvió a los rumores junto a la fogata que había escuchado de otros guardabosques en el pasado. Historias de figuras extrañas vistas al borde del bosque, sonidos sobrenaturales resonando por los cañones durante la noche. Siempre pensé que eran cuentos exagerados, algo para asustar a los nuevos reclutas, pero esa noche me costaba más descartarlos. Me fui a dormir temprano, pero el sueño se negó a llegar. Seguía dando vueltas, medio perdido en pesadillas de partes de animales cortadas dispersas por todo el parque. Cada vez que me dormía, despertaba de golpe con la sensación de que algo había rozado mi tienda. El viento afuera hacía crujir las ramas, pero podría haber sido igual garras rascando la tela. A la mañana siguiente, a pesar de sentir que casi no había dormido, estaba completamente despierto antes del amanecer. Un colega, el guardabosques Peter, había escuchado mi llamada por radio y se ofreció a acompañarme para una segunda revisión. Partimos juntos, mochila al hombro, con el cielo de un gris débil que insinuaba el amanecer. Peter era más alto que yo, de hombros anchos y tranquilo, justo el tipo de presencia que necesitaba después de mi noche alterada. Caminamos rápido, apenas hablando, como si las palabras pudieran invitar a alguna fuerza invisible a nuestra conversación. Nos tomó un par de horas llegar al lugar que había marcado en mi mapa. Guié el camino, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho a cada paso. Esperaba oler ese aroma metálico de una matanza reciente, o ver un destello de pelaje blanco en la hierba. Nada. Cuando finalmente llegamos al lugar exacto, me quedé sin aliento. La cabeza del ciervo había desaparecido. El sendero estaba vacío, la hierba intacta, sin un solo rastro de algo inusual. Incluso reconocí el mismo tronco retorcido que había usado como punto de referencia, pero el camino delante de él estaba impecable. Me arrodillé y pasé la mano por el suelo, sin manchas, sin marcas. Parecía que nada más grotesco que una brisa matutina hubiera pasado por allí. Peter frunció el ceño y me miró. Vi un destello de duda cruzar su rostro, pero rápidamente saqué mi teléfono y le mostré las fotografías. Las estudió atentamente. ¿Podría haber sido un coyote o algo que la arrastró?, preguntó. Negué con la cabeza. No había ni una huella cuando la encontré, y estaba demasiado limpia. Si algo la hubiera arrastrado, también esperaría señales de eso. Peter exhaló, escaneando el horizonte. El valle se extendía calmado como siempre, bisontes paseando a lo lejos como si fuera otro día tranquilo. Pero ahora que había sido testigo de ese espectáculo perturbador, la escena idílica se sentía como una fachada. No podía quitarme la sensación de que estábamos invadiendo un lugar que no quería que estuviéramos allí. Pasamos gran parte de la mañana buscando en el área inmediata, mirando cada hueco,
y parches de hierba. Incluso hice un círculo amplio alrededor del lugar, con la esperanza de encontrar algo. Ramas rotas, pelaje, huesos ocultos. Absolutamente nada. Cuanto más buscábamos, más opresivo se volvía el silencio. Finalmente Peter rompió el silencio. «Mira», dijo en voz baja. «Te creo. Esto es raro. Volvamos y veamos si alguien más ha encontrado algo así». Me lanzó una mirada preocupada, y por primera vez desde que encontré esa cabeza, sentí un ápice de alivio. Al menos no estaba solo en mi inquietud. Empezamos nuestro regreso hacia la cresta, intercambiando teorías incómodas. Tal vez un depredador desconocido, o algún individuo perturbado rondando el parque. Incluso mientras hablábamos, nuestras palabras sonaban vacías. Nada explicaba cómo la escena estaba tan meticulosamente limpia, ni por qué la cabeza había desaparecido sin dejar rastro. Al final de la tarde, estaba de regreso en el campamento, botas polvorientas y ánimo más tenso que nunca. Peter había ido a presentar un informe a BAS, mientras yo me quedaba inquieto por la sensación persistente de que esto era solo el comienzo. Sabía que no descansaría tranquilo esa noche ni ninguna otra pronto, hasta encontrar una respuesta. Pero la verdad parecía enterrada en algún lugar de esas colinas onduladas, escondida entre el vaivén interminable de la hierba, y un inquietante silencio que decía que algunas cosas estaban destinadas a permanecer desconocidas. Intenté decirme que era un hecho aislado, una rareza inexplicable de la naturaleza que había descubierto. Pero cuando el sol se ocultó detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y carmesí, sentí el peso de una posibilidad más oscura. Una que susurraba que tal vez, solo tal vez, habíamos entrado en un territorio mucho más allá de nuestra comprensión, y esa era una realidad que no sabía cómo enfrentar. Tenía 15 años y solo quería cazar unas ardillas en una fresca mañana de octubre. Ese valle había sido como una mina de oro unos días antes, así que volví sintiéndome bastante confiado. En cuestión de minutos, vi media docena de ardillas saltando de rama en rama, parloteando y buscando bellotas. Todo parecía totalmente normal, hasta que de repente se congelaron. Sus rápidos chillidos resonaron por un instante, y luego, todas y cada una desaparecieron en un instante. No hubo hojas moviéndose, ni rastro de parloteo, nada. Me quedé allí, escaneando cada árbol, preguntándome qué podría haberlas asustado tan rápido. Fue entonces cuando un estruendo retumbante resonó desde un barranco cercano, como si alguien o algo estuviera destrozando la maleza sin intentar ser discreto. Miré hacia el ruido, y noté una figura alta abriéndose paso entre la vegetación. Al principio entrecerré los ojos, pensando que quizá era mi papá, que sabía que estaba por la zona. Pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, me di cuenta de que era enorme, de hombros anchos, moviéndose con una facilidad casual que la mayoría de la gente no tiene en terrenos difíciles. Era difícil distinguir los detalles. Brazos largos, una caminata extraña, pero nunca cayó a 4 patas como lo haría un oso. Se mantenía erguido, como una persona perfectamente cómoda, caminando en terreno escarpado. Mis nervios estaban al límite. Recuerdo haber llamado «Hola», porque mi cerebro insistía en que podría ser un excursionista perdido. La figura se agachó inmediatamente, como intentando desaparecer detrás de un tronco caído o la maleza. Llamé de nuevo, más inseguro esta vez, y entonces giró la cabeza de golpe, fijando sus ojos en mí a la distancia. En ese momento, una terrible realización me recorrió. Era demasiado grande y ágil para ser una persona normal. Las proporciones eran casi humanas, pero todo en su presencia gritaba que no lo era. Mi instinto me decía que corriera, pero una parte de mí se quedó paralizada, hipnotizada por la manera en que parecía fundirse con las sombras. Di un paso vacilante hacia él, mi mente gritando pensamientos contradictorios sobre si debía ayudar o huir.
Pero la criatura reaccionó primero. Se lanzó a toda velocidad, todavía erguida, increíblemente rápido, como si hubiera practicado ese movimiento 1000 veces. Se alejó a un ritmo que me hizo sentir absolutamente indefenso si decidía atacarme. El silencio que siguió fue aplastante. No había pájaros, ni ardillas, ni siquiera el viento. Comprendí que si esa cosa quería deshacerse de mí, no tendría ninguna oportunidad. Salí corriendo del valle, mirando constantemente por encima del hombro, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Esa experiencia me marcó, pero un segundo encuentro me sacudió aún más, esta vez más cerca de casa. Caminaba con mi perro por la noche en un campo cercano. El aire estaba quieto, y él olfateaba entre la hierba. De repente, un rugido desgarró la oscuridad, más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado, como una mezcla de pesadilla entre un gato gigante y un cánido salvaje. Vibró en mi pecho, un sonido sobrenatural que cambió todo a mi alrededor. Mi perro, que normalmente es intrépido, metió la cola entre las patas y corrió de regreso al patio a toda velocidad. No quiso salir de su caseta por horas. No estoy seguro de qué me inquietó más, ver esa figura alta y antinatural, o escuchar un rugido que desafiaba toda explicación. Ambos encuentros me hicieron sentir que los límites que siempre había establecido entre el bosque y la civilización habían sido destrozados. Incluso ahora, cuando paseo al aire libre en noches tranquilas, una parte de mí se prepara para lo inesperado. Me descubro escuchando cualquier silencio antinatural o escudriñando las copas de los árboles por si algo me observa. No es solo miedo, es la conciencia de que podría haber más allá de lo que queremos creer. Y una vez que lo has visto o escuchado, ya no puedes pretender que no existe. Recuerdo el primer día que puse un pie en ese parche de bosque cubierto de maleza, sintiendo que había descubierto un secreto que nadie más había notado. Había un viejo sendero destrozado, medio enterrado en la tierra, que llevaba a lo que debió haber sido una lujosa finca hace muchísimos años. La mayor parte estaba devorada por raíces y hojas, como si el lugar hubiera decidido pertenecer a la naturaleza ahora. No podía dejar de mirar a mi alrededor, mitad emocionado, mitad convencido de que algo podría saltar en cualquier momento. Era lo suficientemente joven para sentir que poseía el mundo, pero lo suficientemente viejo para darme cuenta de que estaba invadiendo un lugar donde probablemente no debería estar. Mi amigo y yo pasábamos los fines de semana allí, casi siempre jugando con palos y retazos de lona para construir esas ridículas estructuras tipo fortaleza. Cada montón de piedras o banco roto lo tratábamos como una invitación a explorar. La mayoría de las veces terminábamos rasgándonos la ropa con las espinas, pero eso nos parecía un pequeño precio a pagar por la emoción. Nos reíamos de lo vacío que estaba el bosque. Nunca vimos otras huellas en el barro ni escuchamos voces aparte de las nuestras. Solo éramos nosotros, el susurro de las ramas sobre nuestras cabezas y un silencio inquietante que se sentía pesado si te detenías a escucharlo. Un día encontramos algo que aún no puedo comprender del todo. Oculto detrás de un grupo de troncos podridos, descubrimos un montón de revistas que definitivamente habían tenido mejores días. Las páginas estaban todas arrugadas y olían a lluvia 1000 veces. Parecían de décadas atrás, peinados y atuendos que parecían sacados de un especial de televisión malo. Lo dejamos pasar, como si fuera un montón abandonado por excursionistas o por quien hubiera vivido allí. Aún así, hacía que el bosque se sintiera aún más como nuestro dominio, como si estuviéramos descubriendo reliquias que nadie más se había molestado en tocar. Eventualmente, nuestra mirada se desplazó hacia una pared de bambú en la distancia. No coincidía con nada a su alrededor. Era demasiado gruesa y estaba demasiado perfectamente alineada para ser natural. Habíamos pasado tanto tiempo jugando en los mismos lugares que nuestra curiosidad casi nos devoraba. Mirábamos a través de los tallos, intentando ver si había algo detrás, pero solo había sombras y hojas verdes.
Tal vez eso era lo que lo hacía tan intrigante. Era el único rincón del bosque que se negaba a dejarnos entrar. Después de semanas de hablar sin hacer nada, decidimos que ya bastaba de solo mirar. Si nadie más reclamaba ese lugar, era hora de que nosotros lo hiciéramos. Agarramos un par de tijeras de podar pesadas del garaje y las metimos en una mochila para que no pareciera que íbamos a hacer daño. Recuerdo que esa mañana el sol estaba fuera y el aire estaba húmedo, como si el bosque intentara advertirnos a su manera silenciosa, pero fingimos no notarlo. Cortar ese bambú resultó ser mucho más difícil de lo que habíamos planeado. Los tallos gruesos resistían cada tijeretazo y las hojas viejas nos azotaban los brazos, dejándonos pequeñas marcas. Sudábamos y estábamos cubiertos de restos de plantas cuando logramos abrir un arco lo suficientemente grande para arrastrarnos por él. En cuanto nos metimos, fue como pisar otro planeta. Desaparecieron las malezas enredadas y las piedras sueltas. En su lugar, una capa suave de tréboles cubría el suelo, casi como si alguien hubiera arreglado el lugar a propósito. Y entonces notamos las estatuas, figuras de hadas a la altura de las rodillas, encaramadas en pequeños pedestales de hongos. Habrían sido encantadoras si no fuera por el daño. Cada rostro estaba destrozado, y fragmentos de piedra se esparcían sobre el trébol como dientes rotos. Estaba seguro de que habíamos encontrado alguna extraña instalación artística, excepto que no había señal de ningún artista. En el centro del claro estaba ese enorme bloque. De cerca parecía un ataúd hecho de concreto o piedra rugosa, con enredaderas trepando por los lados. Pasamos las manos por los grabados, pero estaban desgastados hasta convertirse en formas sin sentido. Por supuesto, teníamos que intentar levantar la tapa, porque eso es lo que hacen los niños impulsivos, pero no se movió ni un centímetro. Finalmente, el calor pegajoso y el silencio aplastante del lugar nos vencieron. Retrocedimos y volvimos por el bambú. Una vez fuera, prácticamente corrimos hacia el parque cercano, sentándonos en los columpios y respirando el aire normal de la tarde. Todo parecía un poco menos intenso, pero bajo nuestra risa forzada estaba esa conciencia compartida. Habíamos encontrado algo prohibido, algo que no podíamos simplemente olvidar. Parte de mí estaba emocionado. La otra parte gritaba que debíamos dejarlo en paz. Incluso entonces sabía que no nos íbamos a mantener alejados. La curiosidad nos guiaba, y el bosque se había convertido en nuestro reino personal. Ese ataúd, esas estatuas de hadas rotas, el silencio inquietante, todo me atraía, aunque la sensatez me decía que me alejara. El día terminó con mi caminata a casa, diciéndome a mí mismo que mantendría el secreto de los adultos, como si no me creyeran aunque lo intentara. No podía dejar de imaginar ese círculo roto de bambú, conduciendo a un silencioso círculo de verde, y no podía decidir si estaba emocionado o aterrorizado de que realmente fuéramos a regresar. Me desperté a la mañana siguiente bajo un cielo tan tenue que podría haber pasado por el anochecer. Nubes bajas presionaban sobre el vecindario, como si los cielos quisieran advertirme, pero eso solo alimentó mi determinación. Las imágenes del día anterior, esas estatuas rotas, la alfombra silenciosa de tréboles, ese bloque sólido de piedra, se habían convertido en una obsesión que no podía ignorar. Mi amigo y yo nos encontramos en la esquina de nuestra calle, cada uno cargando piezas de madera contrachapada y láminas de metal desgastadas, convencidos de que estábamos a punto de construir la guarida más oculta del mundo. La caminata hacia el bosque se sintió diferente esta vez. Una brisa silbaba entre las ramas sobre nuestras cabezas, y el suelo parecía más húmedo de lo habitual, tragando nuestros pies mientras avanzábamos. Cuando llegamos al círculo de bambú, nos deslizamos por nuestra apertura improvisada. El claro estaba exactamente como lo habíamos dejado. Densos tréboles vibrantes bajo los pies y esas estatuas de hadas destrozadas, todavía encaramadas en poses inquietantes sobre pequeños pedestales de hongos. Con el cielo oscuro sobre nosotros,
El verde brillante del trébol parecía casi luminoso, como si llamara la atención sobre cada fragmento de piedra en el suelo. No había pájaros, ni hojas susurrando, solo un silencio perturbador que se sentía como un aliento contenido. Mi amigo y yo dejamos el montón de madera y láminas de metal y empezamos a martillar y apoyar cosas para formar un marco improvisado. El choque del metal contra metal rompía el silencio, haciendo que se me erizara la piel. No dejaba de lanzar miradas de reojo al enorme ataúd de piedra en el centro del claro. Todavía tenía esas enredaderas retorcidas colgando, y la inscripción desgastada en el lateral insinuaba un pasado que nadie recordaba. Una parte de mí quería acercarse de nuevo, a ver si había pasado por alto algún detalle antes, pero tenía miedo de que si lo tocaba sucediera algo que la lógica no pudiera explicar. Seguimos trabajando, tratando de mantener la valentía con bromas forzadas. Recuerdo que nos reíamos sobre cómo nunca tendríamos que preocuparnos por otros niños irrumpiendo. Nadie se metería con una fortaleza de bambú en medio de la nada. Nuestra risa sonaba hueca. Cada vez que el viento soplaba, los tallos de bambú crujían como huesos chocando, y una corriente de temor se encendía en mi estómago. Entonces, mi amigo soltó un grito desgarrador antes de que siquiera me diera la vuelta. El tono de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Solté el clavo que sostenía, giré sobre mis talones y lo vi tambalearse hacia atrás, con los ojos fijos en el ataúd. Seguí su mirada. La tapa, que el día anterior se había negado a moverse siquiera un centímetro, ahora estaba desplazada, dejando un estrecho hueco. Los zarcillos de hiedra que antes colgaban sobre la costura estaban rotos o caídos, como si algo se hubiera forzado a salir. Por un momento, me quedé paralizado. Un olor rancio, casi terroso, flotaba desde ese oscuro hueco, y mi mente imaginaba todo tipo de posibilidades sombrías. Mis piernas casi se movían solas con la urgencia de huir, pero di un solo paso más cerca, lo suficiente para ver un pedazo de ese vacío en su interior. No se veía nada, solo un negro absoluto que parecía absorber cualquier luz. Mi amigo susurró algo, quizá mi nombre, y eso rompió el trance en el que había caído. No necesitábamos decir una palabra para ponernos de acuerdo en nuestro siguiente movimiento. Salimos corriendo. En cuanto nos escapamos del claro, el cielo se abrió con una lluvia intensa, como si hubiera esperado el momento más dramático. Cegados por el agua que nos golpeaba en la cara, atravesamos el bosque. Las espinas nos cortaban los brazos y ese silencio que había sofocado el claro desapareció, reemplazado por un rugido de viento y nuestra propia respiración entrecortada. Llegamos jadeando al sendero embarrado cerca del parque del vecindario. La lluvia golpeaba los toboganes y columpios de metal, y las pocas personas que caminaban cerca nos miraban extrañadas. Nos refugiamos bajo un viejo roble, agachados como si nos persiguieran. Nadie más parecía alarmado. No podían percibir el miedo que llevábamos dentro. Ninguno de los dos habló por un largo momento. No había bromas sobre fortalezas, ni orgullos sobre escondites secretos, solo respiraciones temblorosas. Finalmente, mi amigo murmuró que habíamos terminado con ese lugar. No dijo por qué ni discutió más. Los dos sabíamos que algunas líneas no valen la pena cruzar. Algunos secretos no merecen ser descubiertos. Lo que quiera que hubiera abierto ese ataúd, no queríamos averiguarlo. Nunca volvimos por la madera ni las láminas de metal que habíamos llevado. Incluso cuando el clima mejoró y llegó el fin de semana siguiente, no tuvimos el valor. Cada vez que uno de nosotros lo mencionaba, un escalofrío incómodo se asentaba entre nosotros, como si recordáramos algo que debía permanecer enterrado en nuestras propias mentes. Nuestro reino privado se había vuelto contra nosotros, y todo lo que quería era olvidar la visión de esa tapa de piedra empujada a un lado, invitando a preguntas que nunca quise responder. Bromeábamos sobre cómo estábamos construyendo una fortaleza,
pero había una tensión en nuestras voces que intentábamos ocultar. Cada paso que dábamos enviaba un destello de temor a mi mente, pero seguía diciéndome a mí mismo que eran solo nervios, fantasías infantiles. Después de todo, este era nuestro lugar. Si alguien tenía derecho a él, éramos nosotros. Cuando llegamos al círculo de bambú, nos deslizamos por nuestra improvisada entrada. El claro estaba exactamente como lo habíamos dejado. Tréboles gruesos y vibrantes bajo nuestros pies, y esas estatuas de hadas aplastadas todavía posadas en medias posturas sobre pedestales de hongos. El cielo oscuro encima hacía que el verde brillante de los tréboles pareciera casi luminoso, como si atrajera la atención hacia cada fragmento de piedra en el suelo. No había pájaros, ni hojas moviéndose, solo un silencio inquietante que me recordaba a la respiración contenida. Mi amigo y yo dejamos la madera y las láminas de metal en el suelo, y comenzamos a martillar y apoyar cosas para formar un marco rudimentario. Ese choque de metal contra metal resonaba con fuerza en el silencio, de una manera que me ponía la piel de gallina. No dejaba de lanzar miradas de reojo al gran ataúd de piedra en el centro del claro. Todavía estaba cubierto de enredaderas retorcidas, y la inscripción desgastada a un lado insinuaba un pasado que nadie recordaba. Una parte de mí quería acercarse de nuevo, a ver si quizá había pasado por alto algún detalle antes, pero tenía miedo de que, si lo tocaba, ocurriera algo que la lógica no pudiera explicar. Seguimos trabajando, intentando mantener la valentía con bromas forzadas. Recuerdo que nos reíamos de cómo nunca tendríamos que preocuparnos porque otros niños irrumpieran. Nadie se metía con una fortaleza de bambú en medio de la nada. Nuestra risa sonaba hueca. Cada vez que el viento soplaba, los tallos de bambú crujían como huesos chocando, y un corriente de temor se encendía en mi estómago. Entonces, mi amigo dejó escapar un grito desgarrador, antes de que yo siquiera me diera la vuelta. El tono de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. Dejé caer el clavo que sostenía. Giré sobre mis talones y lo vi retrocediendo, los ojos fijos en el ataúd. Seguí su mirada. La tapa que el día anterior se había resistido a moverse incluso un poco, ahora estaba desplazada, dejando una estrecha grieta. Los zarcillos de hiedra que antes cubrían la unión estaban rotos o colgando flácidos, como si algo se hubiera abierto paso a la fuerza. Por un momento me quedé congelado. Un olor rancio, casi terroso, se escapaba de esa oscuridad abierta, y mi mente comenzó a imaginar todo tipo de posibilidades sombrías. Mis piernas prácticamente se contraían con el impulso de correr, pero di un solo paso más cerca, lo suficiente para ver un fragmento de ese vacío interior. No se veía nada, solo una negrura pura que parecía absorber cualquier luz. Mi amigo susurró algo, tal vez mi nombre, y eso rompió el trance en el que había caído. No necesitamos decir una palabra para ponernos de acuerdo en nuestro próximo movimiento. Salimos corriendo al instante. Apenas salimos del claro, el cielo se abrió con lluvia intensa, como si hubiera esperado el momento más dramático. Cegados por el agua que nos golpeaba en la cara, atravesamos el bosque, zarzas cortando nuestros brazos. El silencio que había sofocado el claro desapareció, reemplazado por un estruendoso viento y nuestra propia respiración entrecortada. Cuando finalmente llegamos al sendero embarrado cerca del parque del vecindario, mis pulmones ardían. La lluvia golpeaba los toboganes y columpios de metal, y las pocas personas que caminaban por allí nos miraban con curiosidad. Nos refugiamos bajo un viejo roble, agachados como si nos persiguieran. Nadie más parecía alarmado. No podían percibir el miedo que llevábamos dentro. Durante un largo momento no hablamos. No había bromas sobre fortalezas, ni presunción sobre escondites secretos, solo exhalaciones temblorosas. Finalmente, mi amigo murmuró que habíamos terminado con ese lugar. No dijo por qué, ni discutió más. Ambos sabíamos que algunas líneas no valen la pena cruzar y algunos secretos no valen la pena investigar.
Lo que quiera que hubiera abierto ese ataúd, no queríamos averiguarlo. Nunca nos molestamos en volver por la madera ni por las láminas de metal que habíamos arrastrado. Incluso cuando el clima mejoró y llegó el siguiente fin de semana, no pudimos reunir el valor. Cada vez que uno de nosotros lo mencionaba, un escalofrío incómodo se instalaba entre nosotros, como si recordáramos algo que debería haberse quedado enterrado en nuestras mentes. Nuestro reino privado se había vuelto en nuestra contra, y todo lo que quería era olvidar la imagen de esa tapa de piedra apartada, invitando a preguntas que nunca quise hacerme. Al acercarse la tarde, finalmente dijo que necesitábamos recuperarla. La idea no me gustaba, pero él insistió en que era mejor hacerlo mientras aún teníamos luz del día. Partimos en nuestro pequeño bote de pesca justo cuando la luz comenzaba a suavizarse. El lago estaba demasiado calmado, casi como si estuviera anticipando algo. Me senté en la proa, tratando de no mirar el contorno oscuro de esa casa principal en ruinas. Los recuerdos de la historia de mi hermana no dejaban de dar vueltas en mi cabeza, pasos que golpeaban el suelo durante aquella frenética persecución. Me decía a mí mismo que quizás solo era un campista solitario o algún vagabundo, pero eso no calmaba mis nervios. Para cuando atracamos el bote en la orilla, el lugar se sentía diferente. El aire estaba pesado y los viejos edificios se alzaban delante de nosotros como siluetas deformes. Papá levantó una linterna, aunque todavía quedaba algo de luz. Avanzamos, ambos en tensión, sin querer hablar. Parecía que incluso nuestras voces podrían invitar a que algo no deseado se acercara. Cuanto más nos acercábamos a la casa principal, más incómodo me sentía. Escaleras torcidas llevaban a una puerta colgando de sus bisagras. Las ventanas estaban oscuras, salvo por fragmentos de vidrio que de vez en cuando reflejaban los últimos rayos del sol. Un olor húmedo se escapaba del edificio. Una rápida mirada al porche reveló manchas descoloridas en las tablas del suelo, posiblemente solo daños por el agua, pero igualmente inquietantes. Papá me indicó que lo siguiera hacia adentro. Pisamos escombros, pedazos de madera rota y restos dispersos que quizá alguna vez fueron equipo del campamento. Cada paso hacía crujir el suelo como una advertencia. Mis pensamientos giraban en preguntas. ¿Podría el intruso de antes seguir allí? ¿Nos estaría observando, decidiendo si enfrentarnos de nuevo? Exploramos algunas habitaciones en decadencia, las encimeras de la cocina podridas, los gabinetes colgando de bisagras rotas. Un corredor conducía a áreas de literas más pequeñas, con camas hundidas y antiguos colchones cubiertos de polvo. No podía quitarme la sensación de que algo nos observaba desde un umbral o una esquina fuera de la vista. Papá abría cada puerta cuidadosamente, iluminando con la linterna la penumbra. De vez en cuando, se detenía a escuchar, pero no surgían pasos desde arriba. Aún así, el silencio era inquietante. Mi pulso latía con fuerza en los oídos y no podía dejar de girarme, convencido de que algo se acercaba sigilosamente. Cuando llegamos a las escaleras del segundo piso, una tabla floja se movió bajo mi pie con un crujido fuerte. Mi corazón golpeó con fuerza al oír el sonido. Papá me lanzó una mirada que decía que debíamos apurarnos. Subimos, y el aire se volvía más rancio mientras avanzábamos por el pasillo, bordeado de habitaciones vacías, con papel tapiz descascarado colgando en tiras y un olor intenso a moho. Cada paso levantaba polvo en remolinos perezosos. Un rayo de luz entraba por una ventana rota al final, iluminando papeles dispersos, antiguos horarios del campamento, quizá. La linterna de papá barría el suelo, revelando huellas en el polvo que no parecían recientes, pero definitivamente no eran nuestras. No encontramos señales del paso pesado que había asustado a mi hermana, pero la idea de que alguien hubiera recorrido ese pasillo me hacía retorcer el estómago, imaginando a esa persona corriendo por esos corredores estrechos. Después de revisar el segundo piso, bajamos apresuradamente. Un eco débil llegó a nuestros oídos desde algún lugar afuera. Un golpe metálico,
o tal vez solo una pieza suelta de revestimiento batiéndose con el viento. Papá murmuró que probablemente no era nada, pero ninguno de los dos lo creyó. Estábamos demasiado tensos. Cuando volvimos al porche, un alivio momentáneo me recorrió. Al menos estábamos fuera de esa oscuridad rancia. Nos dirigimos a través del lote cubierto de maleza hacia la canoa. Mi hermana la había amarrado a un pequeño árbol, pero parecía que la cuerda se había movido, posiblemente por el viento o el nivel del agua. Eso al menos nos dijimos a nosotros mismos. Papá me dio un rápido asentimiento y no perdimos tiempo. Levantamos la canoa, nos pusimos los chalecos salvavidas y la arrastramos hacia el agua. Entonces, una rama crujió detrás de nosotros. Ambos nos giramos de inmediato. El patio estaba lleno de maleza enredada y estructuras en ruinas que proyectaban sombras extrañas mientras el sol descendía. No había movimiento, ninguna silueta inmediata. Papá nos indicó que siguiéramos, así que bajamos la canoa a la orilla y nos empujamos hacia el agua. Mi respiración estaba tensa, como si no pudiera obtener suficiente aire. Me negué a mirar atrás hasta que estuvimos varios metros adentro, pero la curiosidad me hizo voltear. Finalmente, esa solitaria casa principal nos observaba con ventanas rotas, su porche hundido. Nada se movía entre los árboles. Tan pronto como remamos hacia aguas más profundas, la tensión se alivió un poco. Papá y yo hablamos en susurros sobre cómo el campamento se veía aún más deteriorado que antes. Dijo que era mejor mantenernos alejados, tal vez alertar a las autoridades locales si teníamos la oportunidad. Honestamente, yo estaba demasiado alterado para discutir. Lo último que queríamos era otro encuentro con quien o lo que hubiera vagado por esos pasillos. Cuando llegamos a la orilla de nuestra cabaña, el sol se estaba ocultando tras la línea de árboles, pintando el lago con franjas de bronce y púrpura. Mi familia nos esperaba en el muelle, con expresiones ansiosas que confirmaban que habían estado preocupados. Arrastramos la canoa hasta el césped, forzando sonrisas temblorosas mientras contábamos lo sucedido. Les dijimos que no habíamos visto a nadie, solo oído ruidos extraños y encontrado cosas ligeramente fuera de lugar. En el fondo, sabía que la incertidumbre me mantendría en tensión durante el resto del viaje. Algo en ese campamento se sentía como una puerta cerrada que habíamos abierto, invitando a preguntarnos qué o quién vivía dentro. Habíamos recuperado nuestra canoa, pero un sentido de temor me acompañó toda la tarde. Cuando finalmente cayó la noche, no pude evitar mirar la silueta negra de esa estructura abandonada al otro lado del agua, medio seguro de que podría haber alguna forma moviéndose, observando o esperando otra oportunidad para perseguir intrusos por sus ruinas.